Buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Hoy vamos en esta cápsula a trabajar el objetivo 11, analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana. Vamos a considerar elementos como la evangelización, que ya hemos trabajado en clases anteriores, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerados, por ejemplo, encomienda y mito. Primero, quiero saber cómo se sienten hoy. ¿Qué emociones tienen? ¿Están alegres, enfadados, tristes, con miedo, con vergüenza o sorprendidos? Espero que estén alegres para recibir esta cápsula que les va a ayudar a hacer sus trabajos. Vamos a comenzar con nuestra respiración consciente. Inspiramos, tocamos, inspiramos, vamos, pueden mantener. Muy bien. Vamos a comenzar. Primero les voy a recordar que la conquista de América, ¿cierto? En la cual aparece el descubridor Cristóbal Colón, se enfrenta a este nuevo mundo que ya está, que ya tiene pueblos, que ya tiene civilizaciones. Entonces estas sociedades americanas sufren cambios irreversibles en su cultura, porque los españoles, al descubrir este nuevo, para ellos, lugar, nuevo continente, imponen sus costumbres, su forma de vida. Son obligados a aceptar las religiones cristianas. Son obligados a hacer el sistema de trabajo forzado porque son considerados súbditos del rey. Son obligados a adoptar la lengua española. Este proceso se denomina aculturación, donde los individuos tienen que adaptarse a otra cultura y perdiendo incluso la cultura que tenían antes. En este proceso, ¿cierto? También los españoles tenían la misión de evangelizar a los pueblos indígenas, a los pueblos americanos, como una manera, ¿cierto?, de quedarse con este territorio. El Papa, ¿cierto?, les dice que tienen que evangelizar, hablar, ¿cierto?, de Jesús. Y para ello envía acá, junto con los conquistadores, envía, ¿cierto?, a sacerdotes de diferentes órdenes religiosas, jesuitas, dominicos, los cuales traen el catolicismo y tratan de convertir, cambiar a todos los nativos, ¿cierto?, mediante la palabra, hablar con ellos, la persuasión, también en forma forzosa, donde incluso construyen iglesias, capillas católicas en ruinas de templos y espacios sagrados indígenas que fueron destruidos por los españoles. Esta evangelización, bueno, hace que muchos indígenas, ¿cierto?, se conviertan al cristianismo, no todos. Esto, vuelvo a insistir, es para muchos forzoso, aunque algunos sacerdotes, algunos misioneros se preocupan de los indígenas. Pero nosotros vamos a trabajar como el español, que quiere riquezas, fama, ¿cierto?, y una mejor posición económica, toma a los indígenas como parte, de sí, para, ¿para qué? Para tener una mejor posición social. Entonces, como esta necesita una mejor posición social, o sea, existen estos trabajos forzados que implican que los indígenas son súbditos y pertenecen a la corona española. ¿Cuáles son estos trabajos forzados? Los siguientes:
durante el tiempo de la colonia en Chile y en toda América, ¿cierto? También los indígenas son obligados a trabajar para los españoles. ¿Cómo? ¿De qué manera? Son varias maneras en las cuales se les hace trabajar. Primero, está una manera llamada encomienda. Como los indígenas son considerados súbditos de la corona española, tienen que pagar por vivir acá, en cierto modo. Entonces, como eran jurídicamente se les considera incapaces, el español consideraba al indígena de una raza inferior. Entonces, se le entregaba un grupo de indígenas a un español, que es el encomendero, y la idea de él era que tenía que protegerlos, educarlos, evangelizarlos, lo que no siempre sucedía. Entonces, el indígena ahora tenía que trabajar para los españoles en el cultivo de tierras, en la explotación de minas, en los lavaderos de oro, en la construcción de caminos. En todo eso tenía que trabajar el indígena. Y esto cierto también conlleva al maltrato que se le da a los indígenas. Entonces, primero es la encomienda. O sea, una encomienda es como un paquete de indígenas que los lleva el encomendero a un trabajo. Primer trabajo forzoso. Segundo trabajo va a ser la mita. Trabajo por turno que lo hacían los incas. Antes que llegaran los españoles no tenían esto. Entonces esto fue adoptada por los conquistadores. Entonces un grupo de indígenas lo llevaban por un periodo de tiempo a trabajar generalmente en las minas de oro y plata. Podía ser 2 meses, 3 meses. De eso se trataba. Pero esto no se cumplía. Las condiciones de trabajo eran inhumanas. Los hombres tenían que trasladarse, los indígenas, a minas alejadas de sus pueblos, o sea, los alejaban de su familia, su comunidad, y cargar los metales. Aquí no había una preocupación por el indígena. Entonces, allí fue como, eh, cómo se imponía este trabajo obligatorio por periodos. Las jornadas eran extensas. No se les pagaba salario, y si se les pagaba muy poquito de salario. Luego tenemos el próximo, que fue el repartimiento. Esto fue totalmente obligatorio. En los indígenas que estaban en los pueblos de indios, que yo les llamaba a los españoles, los enviaban a trabajar sí o sí en obras públicas o actividades agrícolas, donde los separaban de la familia, los separaban de sus comunidades, sin importar que el indígena, ¿cierto?, estuviera con hijos pequeños, estuviera con algún problema, incluso hasta de enfermedad. Entonces, sí o sí, en este repartimiento se repartían, se repartía al indígena y se llevaba a trabajar. Por turnos en malas condiciones debido a que a la dureza de las labores. Trabajar extensas jornadas es muy duro y a los malos tratos que recibían. Otro sistema de trabajo fue la esclavitud. Como empezaba a haber la mano de obra indígena comienza a disminuir, producto del maltrato, producto de la mala alimentación, producto de las enfermedades, de la separación de las familias, de tanto trabajo tan extenso, los indígenas comenzaron a disminuir. Entonces se empieza a internar mano de obra en América completa, ¿cierto?
desde esclavos traídos de África, los barcos, que fue empleada en mayormente en Centroamérica, Caribe, Perú y México. Y en Chile, esta internación de los esclavos fue menos y se les empleó más que nada en el servicio doméstico, aunque sí, ¿cierto? Igual eh, trabajaban en múltiples labores. Cuando los indígenas, ¿cierto?, no aceptaban la evangelización, igual eran sometidos y los hacían trabajar como esclavos, totalmente sometidos. Aquí no había una posibilidad que dijeran, no, yo no voy a trabajar, o sí, sí voy a trabajar. Estos sistemas de trabajo que les daban una buena vida a los españoles, recordemos que el español tenía la aspiración social de tener riquezas, fama, gloria, un buen nivel de vida, hizo que la población indígena disminuyera, producto de estas condiciones abusivas y los maltratos dados a ellos. Ustedes miren la imagen, ¿cierto? Indígenas trabajando la tierra, otros indígenas que son, ¿cierto?, los que buscan el oro, y los malos tratos. Aquí no hay una preocupación por el indígena. Entonces, dentro de esto también hay sacerdotes dentro de las órdenes religiosas que defienden a los indígenas. Algunos dicen que la guerra es justa, los indígenas son propiedad prácticamente de la corona española, pero hay religiosos que cuestionan estos abusos y efectos perjudiciales de los sistemas de trabajo forzado, especialmente en la encomienda. Porque si vimos, ¿cierto?, la encomienda, nos vamos a acordar que los indígenas estaban obligados y generalmente, a pesar de que tenían que evangelizarlos y protegerlos y tratarlos bien, no sucedía esto, esta idea que era en un principio. No había, no había evangelización, no había instrucción, no había vestimenta, no había eso, porque la idea era que alimentarlos, sino que trabajaban y trabajaban para ese dueño que tenían, que era el encomendero. Por lo tanto, se decide promulgar tasas o normativas, normas, reglas que regulen el trabajo indígena. Estas normas, ¿cierto?, que se establecen, se pretenden, ¿cierto?, evitar los abusos de los encomenderos, evitar también la disminución de la población indígena, establecer deberes entre los encomenderos y los encomendados, que serían los indígenas que llevan a trabajar, deberes de cumplir. Pero estas normas no se cumplen realmente, porque hay una dificultad de las autoridades para vigilar y también controlar las ambiciones económicas de los encomenderos, que vuelvo a insistir, en el caso de los encomenderos, la idea de ellos, ¿cierto?, es siempre alcanzar una mejor posición social, porque no había el interés de ellos de proteger realmente a, a la población de indígena que le entregaban. Generalmente esta práctica no ocurre. Entonces, dentro de estas tasas también empiezan a haber algunas especificaciones que los indígenas que se llevaban a los trabajos tenían que tener edades entre 18 y 50 años y tenían que tener una alimentación mínima diaria de alimentos. Eso es, ¿cierto?, lo que se refiere a estas normas o tasas sobre el trabajo indígena. ¿Ya? Entonces, en esta cápsula hemos dado una pequeña mirada al
a la evangelización. Hemos conocido los trabajos forzados de los indígenas para los españoles y algunas tasas, ¿cierto?, de protección al trabajo indígena. Ustedes van a tener entonces, producto de esta presentación, una actividad que realizar en claro. Alumnos, espero que hayan comprendido la clase y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien, un gusto y un abrazo para todos ustedes.